Doy gracias porque me libró el Luquillo. Cuando aquel carro lo dio el cantazo con mi esposa, mi cuñada. El carro dio muchas volteretas frente a los kioscos. Pérdida total, pero nosotros salimos ilesos. Por eso doy gracias. Luego rumbo a Barraza, con 2 jóvenes que yo iba. Un accidente de frente, pérdida total el carro otra vez. Pero Dios me libró. Un cantazo en la rodilla y nada más. Por eso doy gracias. Un muchacho se escondió en el carro en Syracuse, en la puerta, y yo bajándome, tirotearon el carro. Dios me libró. Por eso doy gracias. Me libró de las amenazas en diferentes campañas. Comencé con Amisadai Azarel. Y por eso doy gracias. Cuando comencé al pleno ministerio, comencé solo. Invitaciones de pastores. En todas las actividades hasta el día de hoy he ido solo. Cuando digo solo es sin tener un staff de trabajo de coordinación. Han habido cultos y eventos que hay personas que han ayudado. Nunca hemos tenido unas oficinas donde haya un cuerpo ministerial. Nunca ha existido tal cosa. Las que están ahora, las oficinas ministeriales, quien estoy soy yo. Nunca he tenido un secretario o una secretaria sentada en una oficina atendiendo. A la única que menciono secretaria aquí es Yanira, que me atiende ahí en el Facebook. Todos los eventos de todas las dedicatorias en Puerto Rico tuvieron sus ataques y sus oposiciones en diferentes formas para que los eventos no se llevaran a cabo, pero se llevaron y Dios nos dio el éxito. Siempre el enemigo me ha hecho guerra, siempre, desde que nací. Para las campañas, para las cruzadas, para los eventos, para las actividades, siempre ha habido una oposición. Ataques de diferentes calibres. Amenazas de diferentes calibres. Hasta el día de hoy. No importa que no esté predicando. Y no importa que no haga eventos grandes. Como quiere el enemigo, todos los años, para todas las actividades, y aún sin hacer actividades, siempre me ha atacado el enemigo, siempre. ¿Cómo me ataca? Utilizando a gente, a personas, con espíritus de locura, poseídos por demonios. Claro, todas esas victorias el enemigo no se quedó dado, esas miles de almas convertidas para Cristo, esas miles de personas sanas, muchos frutos de pastores, evangelistas. El enemigo no se queda, no se olvidó de eso. Y no importa que yo no esté haciendo un evento en un mes, siempre el enemigo me persigue. Y quiero dar gracias porque de todas Dios me ha librado, de todas. Y son cientos y cientos y cientos de veces. De las amenazas que usted ni se imagina. Enemigos siempre van a haber. Muchos Goliat se van a levantar en diferentes escenarios. Tobías y Sanbalat van a estar en la escena de la vida de la gente. Un sacerdote falso va a estar ahí. Profetas falsos van a estar ahí. Van a profetizar para maldecirte, como lo que me ocurrió a mí
por semanas. Gente enviando profecías de maldiciones todo el año sobre mi casa. Pero Dios envió un hombre, que todavía no sé quién es. A la 1:30 de la mañana se paró frente a mi casa. Comenzó a hablar en lengua, levantó las manos. Y revocó todas las maldiciones sobre los que le echaban. Eso nadie lo sabía. Se están enterando ahora. Parece que Dios lo cogió. Llegó a pie. Yo llegué de una campaña y me encontré con él hace 2 meses allí. Frente a mi casa. Con las manos alzadas. Revocando las maldiciones sobre mi casa que me habían echado. Revocándolas para las personas que la hicieron. Pero unas lenguas que yo nunca las había oído. Duró como 10 minutos. Parecía que tenía un micrófono en la boca. Se quedó con todo aquello allí. Y por ahí mismo siguió caminando. Por ahí mismo se fue caminando. Y comenzaron a suceder cosas desde que él hizo esa oración. Cayeron unos muros. Y se derribaron cosas. Que solamente Dios y nosotros sabemos. Dios tiene sus agentes. Dios tiene sus personas. Dios tiene sus ángeles en misiones, humanos, que los envía en lo secreto para desactivar los planes del diablo. Ha pasado conmigo siempre, como la revelación que me dio Dios esta madrugada. Siempre, desde que yo tengo razón de ser, le decía yo a mi esposa hoy, ella y yo hablando, hemos recibido ataques toda la vida, de todos los calibres, pero de todas Dios nos ha librado. Me han ungido muchas veces, pero muchas veces. En diferentes sitios Dios ha levantado profetas o hermanas o ancianas para ungirnos a mi persona. Como anoche, en una comida saliendo del culto, Dios volvió y me habló. El Señor me habló en una comida a eso de las 11:30 de la noche. Aquella mujer comenzó Dios a usarla para hablarme. Comiendo, el Espíritu de Dios la tomó para hablarme cosas de las cuales yo anoche estaba hablando sin ella saberlo. Dios siempre está pendiente de nosotros. Ha habido un problema. Es cuando tú le das la razón a Satanás. Y cuando tú le das la razón a los demonios. Y te unes con ellos. O crees los embustes del diablo. El mensaje mío anoche fue Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque dice que ellos serán cortados pronto. Eso es una palabra muy poderosa que Dios te deja ver. Que no haga lo que ellos te están haciendo. Y que ellos van a desaparecer pronto. Dios los va a cortar. Y se van a secar como la hierba. Eso es lo que va a pasar con tus enemigos. Hay algunos que van a perdurar, pero van a ser cortados sus días. Pero siempre, aunque ellos sean cortados, van a venir otros. En diferentes temporadas de tu vida. De tu ministerio. De tu familia, de tu casa. Van a aparecer diferentes situaciones que van a ser el reto de tu vida para tú prevalecer, resistir y no moverte. Una de las cosas que aprendí en el camino o que nunca he hecho, no que solamente la aprendí, sino que nunca la he hecho, es oír una conversación de Satanás. ¿Cómo es eso, hermano? De parte de alguien. Número 2, no prestarle atención nunca a cualquier cosa que pueda afectar mis emociones, mis sentimientos, mi corazón.
nunca he cometido ese error que tantos ministerios han cometido y por eso se quitaron. Si tú le prestas atención como Eva a la serpiente, y si tú le prestas atención a un Tobías y Sanbalá para que no construya, y si tú le prestas la atención a un Goliat bajo su amenaza con un escudero y un ejército detrás, si tú te dejas llevar por el ejército que perseguía a Eliseo, o por la amenaza de Jezabel o Atalía, tú no vas a poder dar un paso al frente. Porque tus enemigos lo único que saben hacer es estar en un escritorio haciendo su trabajo, porque no hacen más nada. Inventar, fantasear, planificar, como lo proyecta la Biblia. Angustiadores, gente que te afligen, gente que quieren sacarte de su cauce. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés, un hombre muy poderoso en las Sagradas Escrituras, Dios usándolo de la forma más poderosa, y el más humilde y manso de la tierra, se dejó llevar por la presión del público, de la gente, y desobedeció la orden de Dios y no pudo ver entrar. Vio de lejos la ciudad, pero no pudo entrar, se quedó. Hay una lección bien grande en esta sencillez que la gente lo hacen y lo despachan bien fácil. Sí, Moisés, el hombre que sacó a Israel de Egipto por el desierto, viendo la columna de nube, Dios hablando con él tú a tú, viendo las espaldas de Dios. El hombre que hace dividir el mar rojo no puede entrar, cuanto más tú y yo, que no le llegamos al dedo pequeño a ese hombre. La lección grande que hay aquí es que no te puedes dejar llevar por el que te ataca, el que te difama, o la persona que quiere que tu corazón se dañe, para mientras ellos se gozan, se ríen comiendo papitas, holdó, refresco y ociosos en el lugar, tú te preocupes. Cuando tú vienes a ver, esos enemigos no viven ni donde tú vives, están en otros lugares, en otras ciudades, en otros estados, y tú rompiéndote la cabeza, y tú pendiente y enfocado en una conversación con Satanás, mientras el diablo va socavando tu tumba, y mete en el corazón tuyo el odio para que tú lo odies, o tú los odies, para que tú le cojas rencores, para que tú tengas envidias de ellos y haga lo mismo que están haciendo ellos. Tú no puedes hacer eso. Tienes que tener mucho cuidado. Tú no puedes hacer eso. Óyelo, pastor. Óyelo, evangelista. Óyelo tú que me estás viendo, que no tienes ministerio, pero ten mucho cuidado. Quien único se sienta a ver y a oír en este tiempo, en esta generación, a todo lo que es bochinche y ataque, es la iglesia. El mundo no tiene tiempo para eso. El mundo está en los bares, el mundo está en las playas, el mundo está en los cines, el mundo está en los mores, el mundo está en la calle, la gente está en lo suyo. La gente ociosa que no oran son los que están sentados, los cristianos, en el medio comunicativo equivocado, oyendo las maldiciones, viendo a los dementes, estando sentados con los endemoniados. Terrible eso por demás. La Biblia proyecta eso con un juicio aparte para esas personas. El pueblo de Israel tuvo un grave problema todo el tiempo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y por eso lo traigo ante ti, para que todos nosotros, comenzando por mí, nos cuidemos. Nos cuidemos, como yo le decía a todo ese grupo ayer mientras comía con ellos. Nos cuidemos de hablar de los demás. Nos cuidemos de difamar a los demás. Nos cuidemos de oír los bochinches y entrar en problemas que no son. Que tengamos mucho cuidado de lastimar a las personas. Que tengamos mucho cuidado de echar juicios a los justos. Que tengamos mucho cuidado que no cojamos rencores y odios para quedarnos. Hay pastores que los hacen en el cielo, pero allí no están. Hay evangelistas que los hacen en el cielo, pero allí no están. Hay líderes de concilios que lo hacen en el cielo, pero allí no están. ¿Por qué? Cortaron cabezas, tumbaron ministerios, hicieron guerra, se opusieron al adelanto y a la obra del Señor en muchos aspectos, con profetas y con gente. Le trancaron el portón y Dios le trancó el cielo. Oiga bien lo que yo le estoy hablando aquí, porque esto es algo muy serio. El pueblo de Israel
todo lo criticaba, se quejaban de cualquier cosa. Dios le daba el alimento lunes y ya el martes estaban murmurando. Dios los bendecía el miércoles y el jueves ya ellos estaban murmurando. Tanto así que todos esos ancianos, Dios no los dejó entrar. Esa generación no entró a la tierra de Canaán y no eran 100, no eran 200, no eran miles, eran más de 1 millón. No pudieron entrar. No pudieron entrar ninguno. La generación que se quedaron fueron sus hijos. La generación que se quedaron fueron sus hijos. Esos entraron a Canaán. Y Dios le da una advertencia a Josué. Le dice, habla con ellos, que escriban mi nombre en la pared y que recuerden lo que yo hice por ellos en Egipto. Le está diciendo que se acuerden, que lo oigan, que lo lean, que lo vean. Mi nombre escrito en la pared. Terrible. Le está diciendo a Josué para que se acuerden de quién es Dios. Y por eso hoy yo me estoy acordando de lo que Dios ha hecho conmigo siempre. Y lo que ha hecho con mis enemigos siempre. No podemos olvidarnos de eso jamás. Jamás. Si estoy aquí es por un milagro de Dios. Porque Dios ha sido bueno conmigo y no estoy muerto. Yo estuviera enterrado desde que nací. Lo que he vivido es una gracia de la misericordia y la bondad de Dios para con mi vida, mi casa y mi familia. Simplemente estoy más que agradecido. Por eso nada me mueve. Por eso las tormentas no me mueven. Por eso es que los ataques me mantienen. ¿Por qué? Porque yo he visto a Dios. No fue que a mí me contaron de Dios. Yo he visto a Dios. He sido un fiel creyente de los milagros de Dios. Por eso es que el diablo viene contra mí en persona. Por eso es que los demonios toman posesión. Por eso es que se presentan en mi casa. Por eso es que las campañas se manifiestan y me amenazan. ¿Por qué? Porque el diablo sabe quién yo soy. Ahora, hay algo bien interesante en esto. El pastor que se descuida y se desenfoca en un ataque, pierde la congregación. El evangelista que se descuida y se desenfoca oyendo a personas, pierde el enfoque y pierde su ministerio. Es el plan del diablo que eso ocurra. Así que yo te aconsejo que te enfoques en trabajar, laborar, orar, someterte, obedecer y cierra tus oídos a los 3 amigos que tenía Job, que llegan supuestamente a orar contigo, pero están pensando diferente. Olvídate de eso. Tiene que estar en una reverencia con Dios, hablar con Dios, y no importa por lo que tú estés pasando. No importa quiénes sean ni cómo sean tus vecinos, sea el del frente, sea el del lado, sea en tu trabajo, sea el que está en el escritorio, sea en el templo, sea un diácono, sea un pastor vecino, sea un evangelista, sea un profeta. No importa cómo se llame, qué título tenga, qué nombre tenga, lo grande que sean. No importa quiénes sean. Tú no puedes sentarte en la mesa de los escarnecedores. Tú tienes que mantener tu firmeza, enfocarte en tu familia, en tu casa, en lo que haces y olvidarte. Todos los que vengan a desanimar, échalos por un lado. Todos los que no piensen como tú, échalos por un lado. Todos los que no tengan tu visión, échalos por un lado. No camines con ellos. Mantente firme en tu posición. Es lo que va a salvar tu casa, tu familia. Es lo que va a salvar tu camino y va a mantener tu fe y tu confianza en el Señor. Dios tiene que hablarte como me habló anoche. Lo que Dios me mostró anoche, conmigo mismo. Dios te tiene que hablar. Anoche Dios me habló. Me habló 2 veces. 3 veces cuando prediqué el mensaje era para mí. Poderoso ese culto anoche. El que no fue se lo perdió. Eso estuvo poderoso. La presencia de Dios sacudió la iglesia. La gente, no quise que nadie lo grabara. Cancelamos las grabaciones y se quedó para el público. Aquello fue espectacular. La presencia de Dios hablando con un discernimiento perfecto al público, a la necesidad del público. No hubo quien no llorara anoche. Aquello fue espectacular. Pero cuando salí de ahí, Dios vuelve y me habla en la comida. Y me habla esta madrugada en el sueño a las 4 de la mañana. Pues entonces, si Dios me habla es porque estoy en la comunicación con Dios. Si no me habla es porque estoy en otro canal. Así que por eso es importante que tú mantengas tu canal. El canal de Dios, el cielo, la oración. Ahí están las oficinas tuyas. Ahí está el lugar donde a ti te van a responder. El cielo.
No oiga más nada. No oiga más nada. No te dejes llevar por la presión de un pequeño grupo. No lo haga. No lo oiga, no lo vea. Aún quien te llame, quien te escriba un texto raro, bórralo. Algo viene, bórralo. Olvídate que los tiros se queden en el aire. Que piense la gente de ti lo que le dé la gana. O los que quieran pensar mal de ti. Simplemente ubícate. Tu pensamiento, tu mente, tus emociones, el diablo quiere dañarla. Quiere dañar tus nervios. Tú tienes que meditar en los necesitados. ¿Qué yo hice anoche? Mientras el diablo me ataca, mientras los demonios disparan. ¿Qué yo estaba haciendo esta madrugada? ¿Por qué me acosté a las 3 de la mañana? ¿Por qué a las 2 de la mañana? ¿Qué yo hacía? Yo estaba dirigiendo a una joven por teléfono con una nena de 4 años en un carro que tenía miedo saliendo de un residencial. Ella estaba en pánico creyendo que la iban a matar. Decían que la iban a matar. Y le dijeron que me llamara a mí. Se oía nerviosa, no sabía cómo guiar, por dónde entrar. Y yo le dije, quédate conmigo ahí. Quien te dio mi número de teléfono lo hizo bien. Voy a dirigir tus pasos para que no te maten. Voy a dirigir tus pasos para que no mueras en la Valdoriotti. Voy a dirigir tus pasos para que puedas llegar al lugar seguro. Estaba hablando conmigo Valeria y la tuve que enganchar. Y dije, espérate, hay una emergencia. Tienes que esperar. Y arranqué a hablar con esa muchacha. Y la muchacha estaba nerviosa. Decía, Dios mío, no sé qué hacer. Con una nena de 4 años. La iba dirigiendo porque iba para otro residencial. Le dije, no entre a ese residencial. Vas a ir a este otro residencial. ¿Dónde están tu familia? ¿Dónde está tu gente? Mientras Dios me iba dirigiendo, yo la iba dirigiendo porque llevaba una niña de 4 años dentro de ese vehículo. Y estaba huyendo de la muerte. Entonces hasta que llegó a Puerto Seguro. Casi 40 minutos dirigiendo a esta joven que no sé quién es, con una niña huyendo de un lugar a otro para escapar por su vida. Oiga bien, hasta que llegó a Puerto Seguro, ahí la dejé, le eché la bendición y le eché la oración y le dije, ora a Dios, porque la nena Dios la estaba usando de 4 años para decirle y ver los demonios que estaban ahí. Terrible, la nena era la que le decía, mira mami, míralo ahí, mira mami, mira ese demonio. Una nena de 4 años y una madre que no es cristiana. Así que por eso es importante los días que vivimos. Si tú te entretienes con los hijos del diablo, si tú te entretienes con los demonios que poseen los cuerpos para hacerte la guerra, el diablo te va a hacer gandinga. Satanás te va a partir en 1000 pedazos. Tu ministerio va a ser hecho polvo. Mi alma alaba a Dios. Por eso es importante que sobrevivas en la línea de Dios. No camines con gente que están hablando de todo el mundo. Elimínalos. Si tú tienes una directiva, así elimínala. Si son diáconos que hablan de todo el mundo, elimínalos. Si tú tienes amistades que te vienen a hablar de otro ministerio, elimínalos. Sácalos. No camines con esa gente. Tú tienes que mantener tu casa limpia. Si tú tienes algún familiar que se siente en la mesa a venirte a hablar de un pastor, elimínalo. Que vienen a hablarte de una pastora, elimínalos. No comas con ellos, no salgas con ellos, no habites entre ellos, porque vas a habitar entre las maldiciones y tus días serán cortados. Dice la Biblia que pronto serás cortado. Por eso es importante ese verso 2 del Salmo 37, del 1 y el 2. Tienes que leerlo, tienes que analizarlo, tienes que escudriñarlo porque tu vida corre peligro. Por lo tanto, necesitas enfocarte en el Señor. Y olvídate de lo que digan. Y olvídate de lo que hablen. Y olvídate de lo que pase. Mantente firme. Al menos que Dios te diga. Se te revele. Y ponga gente. Profesionales. Poderosas. En lugares importantes. Para ellos pelear por ti. Y ellos entrar en acción. Si no, no lo hagas. Déjate llevar por lo que Dios te dice. Si Dios te dice, métete por aquí, métete por aquí. Si Dios te dice, escóndete aquí, escóndete aquí. Si Dios te dice, sal, sal. Si Dios te dice, entra en esa cueva, entra en esa cueva. Si Dios te dice, entra aquí con los leones, entra con los leones. Si Dios te dice que le dé la vuelta a los muros de Jericó, dale la vuelta a los muros de Jericó. Pero obedece la voz de Dios. Para que Dios pueda sostener tu vida. Guiarte. Y llevarte por el camino correcto. Si no quieres ataque, pues engancha los guantes.
como quiera te van a atacar. Si no quieres que nadie hable mal de ti, quédate en tu casa encerrado y no salgas ni para el supermercado. Si no quieres que nadie te mire, pues ponte un saco para que no te vea nadie, porque eso es imposible. Así que por eso es importante que la cobertura de Dios te acompañe, que la presencia de Dios vaya contigo, que el discernimiento que se manifestó anoche tú lo tengas, que la revelación de Dios sea manifestada como me pasó esta madrugada a mí. Tienes que tener la dirección de Dios. No puedes mirar para un solo lado. Ese es el problema de muchos. Tienes que mirar para todos lados. Tienes que hacer una autoinspección de tu vida. Cambiar las cosas que tú mismo, como yo, hagamos sin querer. O cosas que sabemos luego, wow, ¿qué hice? Y no volverlas a hacer. ¿Por qué? A veces en el diálogo, a veces tomamos acciones. Ve, como hizo el salmista David, que se fue con los filisteos. No puedes irte con los filisteos. No hagas tal cosa. No te arriesgues ante un rey haciéndote el que te babea. No lo hagas, porque puedes correr peligro y puedes terminar ahí. No juegues como la mujer de Jeroboam. No vayas disfrazado ante un profeta, porque puedes quedar expuesto al público. No lo hagas. No lo hagas. No te postres ante las imágenes porque hayan reglas de leyes de gobierno. No te inclines ante Satanás, ni ante los demonios, ni ante los ídolos. No lo hagas. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores. Mi hermano, es bien importante, dice la Biblia, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién se sentará en el monte santo de Dios? El limpio de mano y puro de corazón. Por eso es importante examinarnos, chequearnos, hacernos un tune-up. Dios mío, ¿dónde está qué yo hago? Y ahí comenzar y olvidarte. Alguien me dijo, en el día de ayer, me llama un gran muchacho, un gran amigo, para hablarme de lo que está viendo. Y yo le dije, qué pena. Le dije, qué pena que tengas tanto tiempo. Tienes que tener cuidado porque has invertido un tiempo en la comunicación incorrecta. Si tienes un ministerio no puedes hacerlo porque corres peligro. El diablo opera con la mente, opera de una forma terrible. Fue el error de Eva, fue el error de aquellos en los capítulos que se leen en las Sagradas Escrituras, como lo hizo Aarón cuando escuchó a María. Por culpa de esa conversación se detuvo el campamento. Por eso es importante, porque en las conversaciones se mete Dios. Él está ahí, está oyendo y Él toma determinaciones serias. Por eso hay que respetar a los ungidos, a las ungidas, a los pastores, las pastoras, a los apóstoles. Hay que respetar los ministerios, los profetas y a la gente que están al frente de algo. Déjale las cosas al Señor y deja que Dios sea quien opere y no te metas tú porque vas a coger candela. Por eso es importante, bien importante, que tú te mantengas firme para que el milagro de la sanidad ocurra, para que el milagro de la liberación en tus hijos pase, para que los planes del diablo se rompan, para que todo lo que ocurre en el camino se caiga. Ten mucho cuidado. Mantente firme. Lo que Dios ha prometido para ti está hecho. Pero tú puedes romper ese plan, no el diablo, tú. Número 1, fe. Número 2, oración. Número 3, lectura bíblica. Número 4, ayuno. Número 5, obedecer. Número 6, tener resistencia. Y número 7, espera, paciencia. ¿Por qué? Porque es importante que la tengas. Dios va a hacer el milagro. Deja que Dios sobre, deja que Dios opere, deja que Dios salga, deja que Dios se manifieste. Gloria sea al Señor, porque el milagro de Dios va a aparecer. La cobertura de Dios va a llegar. La presencia de Dios se va a manifestar. El Espíritu Santo se va a glorificar. Pero tú tienes que tener paciencia. Espera. Date tranquila, mujer. Date tranquilo, pastor. Date tranquilo, varón. No te muevas de la voluntad de Dios. Quédate quieto y quieta hasta que Dios te dé la orden. Anda, vaso, cuando Dios te dé la orden, tú te mueves. Si Dios te manda a hacer silencio, tú te callas. Si Dios te manda a hablar, tú hablas. Pero que sea Dios, no tú, no tus emociones, no tus caprichos, no tu malestar. No dejes que eso que te está pasando, que te rodea, te saque de control.
pierdas la visión, pierdas la audición y pierdas tus buenas emociones. No permitas que el diablo contamine tus emociones. No permitas que el diablo contamine tu corazón. Y mantente firme en lo que Dios te comisionó, te envió. Haz lo que Dios te diga. Olvídate de quien te abandone. Olvídate de quien se vaya. Olvídate de quien no te apoye. Olvídate de quien no te respalde. Olvídate de esas boberías. Mantente firme y escapa por tu vida. Porque lo que va a caer es fuego que va a consumir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y tú tienes que estar bajo la cobertura de Dios. Que la paz de Dios, que la bendición de Dios, que la cobertura de Dios, que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios sea contigo, ahora y siempre. Te amo. Mi respeto para todos. Si yo he podido, tú puedes.